enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado el corazón de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que sea este mismo Espíritu el que nos haga gustar y amar el bien y nos llene siempre de sus divinas gracias y consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor, Espíritu Santo, fuente de luz, Santa María, asiento de sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, primero que nada, feliz primeras vísperas de San José. Así que, salud. No, en la vida espiritual, el que no avanza, retrocede. Ahora sí, ya. Oficialmente empezamos. Bueno, miren, la vez pasada empezamos a hablar acerca de la oración, acerca de algunos problemas que nos podemos encontrar en la oración, de algunas tentaciones, de algunas distracciones. Y algo que tenemos que recordar es que la única oración, la única alabanza perfecta que vamos a poder hacer va a ser después de muertos y ya estando en el cielo. ¿Vale? Aquí de este lado del río Styx siempre vamos a tener tentaciones, siempre va a haber distracciones, siempre va a haber algo en nosotros que nos va a jalar de alguna manera u otra de la oración, y eso es algo pues común. Así que si en algún punto se distraen mientras rezan su rosario, no se apuren, es normal, ¿vale? Nada más que la diferencia entre alguien que se distrae y que además es devoto, a alguien que se distrae y pierde todo el sentido de la oración, es que en ese momento, cuando nos damos cuenta de que estamos distrayéndonos o de que tenemos algún problema en la oración, intentamos corregir en ese ratito, ¿no? ¿Qué pasó, Víctor? Ah, ya, vale. Bueno, entonces eso siempre va a suceder, siempre va a haber algunas cositas que van a suceder, a lo mejor no siempre, pero nos vamos a estar topando con algunos problemas, ¿no? Y hay problemas que podemos evitar, particularmente cuando se trata de nuestra propia preparación para la oración. Acuérdense que hay que tratar la oración un poquito como tratamos el ejercicio, ¿no? Siempre calentamos, estiramos un poquito antes y así. También respecto a la oración, no podemos esperar venir escuchando AC/DC en el coche y después entrar a una meditación profundísima sobre la Trinidad, ¿no? Tiene que haber como una especie de colchón entre el mundo exterior y un poquito también la oración, ¿no? Y también, como les digo, la vida diaria, cómo llevamos la vida diaria nos ayuda también en cómo vamos a llevar la oración. Si estamos consumiendo demasiado entretenimiento visual, estamos continuamente dispersos en nuestras actividades, no podemos esperar ser dispersos en todas las cosas y ser muy concentrados en la oración. Más bien, tenemos que ser concentrados, concretos, diligentes en las cosas que no son la oración para acostumbrarnos a ello. Y cuando estemos en la oración, va a ser mucho más fácil estar concentrados, ser diligentes y estar menos distraídos, ¿vale? Porque no sé si les pasa, yo he visto a gente que le pasa y yo tengo que confesar que a veces me ha pasado a mí, que a lo mejor estoy contemplando la pasión o a Nuestra Señora o lo que sea y de repente, casi sin querer, empiezo a ver mi teléfono y empiezo a checar los mensajes porque tengo ese hábito, ¿no? Entonces, esos hábitos fuera de la oración se van a escurrir al mundo también de la oración. Si tenemos orden en nuestro entendimiento, orden en nuestro uso del teléfono, orden en las cosas que hacemos regularmente, también va a haber una especie de orden regular en nuestra oración. Hay otras cosas que no podemos evitar, como la enfermedad o el cansancio, o qué sé yo, que también juegan un papel importante en la oración. Si después de 12, 14 horas de trabajo vas a la Capilla del Santísimo, pues tampoco esperes empezar a flotar, ¿no? Es muy probable que el cansancio de tu cuerpo como que
no te deje concentrarte tan bien, ¿no? O si estás enfermo, pues también, si estás todo mocoso, con el cuerpo cortado y tal, obviamente que eso también nos estorba un poquito, pero en esas circunstancias, si hacemos todo lo que está de nuestra parte, para hacer todo lo que podamos para agradar a Dios y estar con Él, claro que cuenta. Y hay veces que incluso esas oraciones, esos ratos de oración que a nosotros nos parecen que no valieron mucho, Dios las ve con más agrado, porque nota nuestro acto de la voluntad para querer estar con Él, ¿no? Y luego también hay cosas que no son relativamente, no son naturales, hay cosas que después nos pueden estar estorbando, como les comentaba la vez pasada. Hay veces que también el demonio nos intenta estorbar en la oración. Hay veces que presentándonos tentaciones, hay veces que incluso presentándonos tentaciones con cosas sagradas. Hay veces que eso es como lo que muy común, o bueno, lo que más comúnmente sucede, ¿no? Les decía que la manera de evitar esas cosas es pues simplemente ignorarlos, porque acuérdense que los malos pensamientos, cuando boxeamos con el mal pensamiento, nos va a noquear. Si tú boxeas con un mal pensamiento, te va a noquear, necesariamente, ¿no? Y acá hay una frase que me gusta mucho, no porque puedas boxear con el diablo, significa que quieres pasar más tiempo con él, ¿no? También hay que cuidarse internamente. Este tipo de tentaciones lo que hay que hacer es simplemente ignorarlas, ofrecerlas a nuestro Señor, como estén en su presencia. Señor, yo no quiero este pensamiento, pero pues ahí está, te lo ofrezco. Yo lo que quiero hacer es pues estar rezando mi rosario, o estar en mi hora santa, o lo que sea, ¿no? Y así, tranquila y en santa paz, así como si nada pasara, uno empieza a ignorar ese pensamiento lo más que podamos, ¿no? Hay veces que esos pensamientos o esas imágenes pueden ser muy vehementes y entonces recurrimos a lo mejor a hacer jaculatorias o a intentar distraer nuestro intelecto de ese pensamiento con una lectura, con una buena lectura, o a lo mejor incluso, si no estás en la capilla, poner así música que te ayude a estar concentrada en la presencia de Dios, ponerte a escuchar gregorianos. Yo sé que suena ñoño, pero sí que ayuda, la verdad. Si en esos momentos sí es algo muy, muy vehemente, muy, muy, muy fuerte, sí hay que intentar distraer nuestro intelecto, hacer lo que podamos para poder ignorar ese pensamiento sin boxear con él, ¿no? Y hay veces que incluso, si estás en una capillita o lo que sea, te sales de la capillita y te pones a caminar, intentar despejarte. Sí que ayuda también eso. Te ayuda bastante, ¿no? Y, oh, y eso es como, en general, pues, las cosas que pueden suceder y la manera en la que podemos evitar esos problemillas, ¿no? Y les decía también que muchas veces hay personas que tienen como un método de oración o quieren meditar de una cosa muy en particular. Y hay veces que Dios dice, ahorita no quiero que medites acerca de, qué sé yo, de la Trinidad, ahorita quiero que te concentres en mi Santa Madre. Y nuestro Señor nos empieza a llamar con inspiraciones, pensamientos, a ciertas meditaciones, a ciertas cosas, pero nos resistimos, ¿no? Nos empezamos a resistir porque mi meditación, mi librito de meditación, dice que hoy toca meditar acerca de la Sagrada Eucaristía. Pero nuestro Señor está insistente de, no, tranquilo. O sea, qué bueno que leíste tu meditación, rock and roll. Pero ahorita quiero darte gracias a través de la meditación de Nuestra Señora. ¿Por qué no te callas y me dejas hablarte? ¿Vale? Una frase importante cuando hacemos oración es esta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y acuérdense que en la vida espiritual el que no avanza, retrocede. Y esto es como, de verdad, es en serio. O sea, nos casamos con que en mi libro de meditación dice esto y yo tengo que constreñirme a esta meditación. Está bien, utiliza tu librito, utiliza tus esquemas, lo que tú quieras. Es tremendo,
claro, nos ayudan. Pero hay veces que Dios nos quiere dar algo más, algo diferente en otro lugar. Y hay que dejar, sé que suena un poco cursi, pero ahora sí que el Espíritu sopla donde Él quiere, ¿no? O tenemos un método en particular que queremos seguir, y hay veces que por seguir este método, aunque Dios nos esté llamando prontamente a otro lugar, nosotros constreñimos ese acto de Dios al método en particular que nosotros queremos seguir. Y eso también tenemos que poner atención. Esto no significa que tenemos que ser indisciplinados o que podemos hacer lo que queramos. Es bueno tener un método, es bueno tener una especie de rutina, pero hay veces que es como muy notorio. Ok, ahorita tengo que cerrar. Y nos dejamos llevar a ver a dónde nos lleva el Espíritu. Y ya que terminamos con ese pensamiento, con esa reflexión, esa meditación, o ese silencio meditativo, ese simple afecto, entonces ya podemos seguir con lo que teníamos, ¿no? O hay veces que se nos pasa la media hora o la hora de meditación que teníamos destinada y nos quedamos allí a donde Dios nos llevó. Y eso está muy bien. Ya al día siguiente siguen con la meditación. Todo no perdiste un día de estudio, ¿ok? Simplemente sigues, ¿no? Y bueno, ahora lo que sigue es la oración litúrgica y la oración personal. La oración litúrgica es la oración pública de la iglesia, ¿no? La oración pública de la iglesia por excelencia es la misa, ¿no? La misa. Y aunque bueno, la mayoría de las personas pues irán a esa oración pública de la iglesia una vez a la semana o dos, ¿no? La oración pública, esta oración pública de la iglesia es de suyo la más relevante, la que tiene más valor. Y vamos a la oración pública en la que comúnmente nosotros podemos participar es la misa, el acto de culto más alto que nosotros personalmente y la iglesia puede ofrecer, y luego también el Santo Oficio. ¿Saben qué es el Santo Oficio? El Santo Oficio es este grupo de gente que aprendía los herejes y los... No se crean. El Santo Oficio es una oración litúrgica pública que es particular de los clérigos y de los religiosos, en la que a través se rezan salmos a ciertas horas del día y ciertos himnos, y durante una semana nosotros rezamos los 150 salmos que hay, ¿no? Y a través de ese acto de estar a ciertas horas, decir estos salmos, la iglesia cumple aquello que dice, que pide la Escritura, de día y noche estar alabando a nuestro Señor sin cesar, ¿no? Y ustedes también pueden participar de la liturgia, de lo que ahora le dicen liturgia de las horas, el Santo Oficio. Vamos a decir el Santo Oficio, ¿vale? Ahora, la misa podemos participar de varias maneras, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí no necesitamos mucha explicación. En la misa, nuestra manera de participar activamente en la misa es ser parte del coro juvenil, tocar la guitarra eléctrica. ¿No? Ok, no, vale. ¿Ya perdí el público? Ya perdí el público. La manera de participar activamente en la misa es la siguiente. Tenemos que estar conscientes de que lo que principalmente es la misa es muchas cosas, pero principal y fundamentalmente es el Calvario. Si entendemos que principalmente es el Calvario, además de todas las demás cosas que es la misa, cuando entendemos que principalmente es el Calvario, entonces, y empezamos a vivir la misa como si estuviéramos en el Calvario, la cosa empieza a cambiar. Si intentamos histéricamente seguir todas las oraciones del sacerdote, eso pues está bien. Es bonito meditar las oraciones que va diciendo el sacerdote, los gestos que va haciendo, tienen su valor, su significado, y cuando entendemos la historia de los gestos, su significado místico y tal, pues tiene hasta como más sabor,
Y eso está muy bien, hay que hacerlo. Es excelente. Pero hay veces que incluso eso puede empezar a estorbar. Fundamentalmente hay que estar en el Calvario. Y hay que estar en el Calvario poniéndonos en nuestra voluntad como si estuviéramos al lado de San Juan y de Nuestra Señora. Allí en Jerusalén, allí en ese viernes. Y empezar a contemplar el Calvario, abrazados de María, acompañados de San Juan. ¿Qué harías tú si hubieras estado en Viernes Santo ante la cruz? Pues lo estás cuando estás en misa. Estás en compañía de María doliente. Estás en compañía del discípulo amado. Estás en compañía del ejército celestial que se compunge por el dolor que sufre el Creador. ¿Qué harías si hubieras estado en Viernes Santo en Jerusalén? Y luego si además consideramos que no nada más estamos allí presenciando de hecho el Calvario y con actos de fe, esperanza y amor a nuestro Señor, a la Virgen, a los santos, constantemente desahogando lo que nuestra alma desea para su eternidad. Si además nos ofrecemos junto con Cristo en la cruz, si ejerciendo nuestro sacerdocio laical, nos ponemos en una esquinita de la patena, al lado de la hostia, con nuestros errores, nuestros pecados, nuestras virtudes, nuestros logros, nuestros deseos y todo lo que somos, eso es una actividad mucho más activa que pasar a decir el Salmo responsorial. ¿No? Y de hecho, con tus actos constantes de la voluntad, puedes estar presente junto con la hostia que se ofrece en la patena que se sacrifica en el altar de todas nuestras iglesias. Así participamos de una manera muy activa en la misa. No somos animadores de la misa, no somos ministros de la misa. Participamos activamente, internamente, en el sacrificio de la cruz. Y místicamente nos asemejamos cada vez más a Cristo. A mí me gusta imaginarme a San Dimas. Yo creo que nadie como San Dimas se sacrificó, ¿no? O sea, Nuestra Señora, obviamente, supera a todos los santos, pero de una manera gráfica, espectacular, San Dimas participó de esa cruz, ¿no? Y así, en el momento del ofertorio, pedir lo que pidió el buen ladrón. Es algo muy bonito. Y participamos activamente de la oración pública de la iglesia. Ahora, la otra parte de esta oración litúrgica de la iglesia es el oficio divino, ¿no? Y aquí les voy a pedir a todos, que yo sé que todos traen su teléfono, no me digan, yo no lo traje, no tengo datos. No se hagan. No se hagan. Usted no lo trae, a usted le creo, porque usted no miente. Ahora, miren. Van a abrir su navegador y van a poner allí. Ay, ¿qué estaba buscando antes? Divinum Officium, con 2 Fs. Divinum
officium. ¿Vale? ¿Ya? Sí. Divinum officium con C. Officium con C. Divinum officium. Officium. Es que como yo hablo latín, payaso. Le van a dar clic allí, ¿no? Dice divinumofficium.com. Ajá. Y luego ahí les va a dar elegir móvil o misal, ordo. Van a poner móvil, porque ninguno tenemos nuestra laptop. Bueno, don Víctor. Pero va a venir móvil, ¿no? ¿Sí? Luego les va a dar varias opciones. Dice Tridentine 1570, 1888, 1906, Divino Afflatus 1955. El oficio que nosotros en la casa rezamos es el que dice Rubrics 1960 y le pican, ¡plup!, allí. Pero luego abajo hay otro menú que es fantástico. Ahí dice Language 2. Les da, porque en el chiste de este sitio que les estoy recomendando, de un lado sale latín y del otro sale el idioma que ustedes elijan. Pueden poner polaco, pueden poner magyar, si quieren, no sé qué idioma es ese. Ajá, francés. Yo le pondría español, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ahí está en español, rúbricas de 1960. Y ese es el oficio divino que nosotros rezamos todos los días. Todos los días, ¿vale? A ver, espérame. Sí. Eso es lo que sus padres tienen que rezar todos los días. Ahora, en esta versión es súper fácil. Van a picarle donde dice laudes, ¿vale? Ahí dice laudes. Sí, miren. Aquí en este sitio les va diciendo exactamente todo lo que tienen que hacer. Todo lo que tienen que decir viene allí. No necesitan inventar nada. Y está muy padre. Y pueden ir siguiendo las oraciones, las pueden ir siguiendo en español, las pueden ir siguiendo en polaco si quieren, en italiano si se sienten muy así, o en el latín que es el que nosotros rezamos. Aquí en esta edición, en este sitio, la cruz grande roja es, te vas a santiguar así en grande. Deus in aiutorium meum intende, Domine ad adjuvandum me festina. Así empieza la mayoría de los oficios, de las horas del oficio divino, ¿no? Y fíjense aquí, viene con en laudes, que es uno de los oficios de las horas del oficio divino más como comunes, y que a lo mejor ustedes, si quieren empezar a hacer el oficio divino laudes, es muy sencillo, porque además son 5 salmos con sus antífonas, su himno, una antífona y el Magnificat. El Magnificat. Sí, el Magnificat y su oración del día. Usted a las 3:30 de la mañana. El resto a la hora que quieran. No, fíjense, idealmente las horas del oficio divino deberían de ser como una hora específica, porque así es como la hacían los monjes. Pero fíjense, maitines, que es el oficio más largo, se compone de, son como 3 partes, ¿no? Cada parte tiene 3 salmos y 3 lecturas. Y rezarla así completa bien, yo me tardo unos 15, 20 minutos. No, cuando son 9 lecturas y 9 salmos, me tardo un poquito más. Pues los monjes antes, porque no tenían otra cosa que hacer, había monjes que se levantaban a la medianoche y decían un tercio de maitines y se volvían a dormir.
y luego después, como otra vez a las 3 de la mañana, se volvían a levantar, decían la segunda parte de los maitines y se volvían a dormir. Y luego después se volvían a levantar a las 6 de la mañana y decían la última parte de maitines y la juntaban con laudes. Esta gente está loca. Pero pues por eso son monjes ellos y nosotros, ¿no? Pero sería muy bonito poder hacer las cosas en su hora, pero ahora sí que porque vivimos un poquito en el mundo, pues sí es como, ok, de laudes a nona, si lo dices antes de las 2 o 3, está excelente, ¿no? Vísperas y completas después del mediodía, ¿no? Maitines se puede decir, o sea, por ejemplo, los maitines de mañana se pueden decir a partir de las 2 de la tarde de hoy, ¿no? Se pueden adelantar. Que nosotros en la casa acostumbramos a adelantar, porque luego en la mañana nos agarran las prisas y es muy feo, ¿no? Pero bueno, la idea es que si tienen la oportunidad, poder empezar a seguir esos rezos que ha seguido la Iglesia Universal durante tantos siglos, ¿no? A través del rezo del oficio divino nos unimos no nada más a la historia de la Iglesia. Estos salmos fueron escritos por o durante el tiempo del rey David y fueron cantados en el templo durante siglos. La oración pública que hacía Cristo en las sinagogas no era otra sino esta, el rezo de los salmos. Estos mismos salmos que nosotros rezamos hoy en día son los mismos salmos que rezaba públicamente nuestro Señor, ¿no? Y además hay un efecto muy bonito cuando empezamos a rezar los salmos cotidianamente y cuando lo rezamos devotamente, ¿no? Esos salmos, luego hay veces que hasta como que te lo empiezas un poquito a memorizar y empiezas a lo largo del día a masticar ese salmo, ¿no? Y a lo mejor hay solamente una frase que te llamó la atención y después ignoraste el resto del laudes. No, pongan atención a todo. Pero hubo algo en particular que se enganchó en tu alma, ¿no? Y durante el resto del día estás meditando un poquito eso, te ven a la mente. Y luego hay veces que cuando los monjes decían, o incluso cuando los mismos salmos dicen que meditaba la ley del Señor, se refiere a este acto de que esta frase, este salmo, esta oración, esta especie de inspiración que Dios me da a través de este texto, empiezo a masticarlo, ¿no? Y además, los salmos no son, por así decirlo, el decálogo, no son la ley de Dios concretamente, pero contienen la ley de Dios, contienen su sabiduría, hay tantas cosas de los salmos que si les pudiéramos atención, nos ahorraríamos un montón de problemas y no tendríamos por qué ir al psiquiatra. Al psiquiatra dije, ¿no? Bueno, si te quieres empastillar, adelante, pero también si puedes rezar los salmos, ayuda, ¿no? Porque realmente en los salmos está contenida resumida en 150 canciones lo que Dios quiere que sepamos, cómo Dios quiere que lo amemos, cómo Dios quiere que actuemos y lo que Él quiere que hagamos. Obviamente la aplicación concreta de tal o cual salmo depende de nuestra circunstancia particular, ¿no? Pero al entrar al rezo del oficio implica entrar a hacer eso que dice la misma Escritura, a meditar día y noche la ley de Dios, ¿no? Y realmente o sea, que esto sea una especie de invitación a que si les da curiosidad empiecen a rezar alguna hora del oficio, a lo mejor una hora, lo que ahora le dicen las horas intermedias, ¿no? Bueno, las horas del oficio son maitines, son las más largas, son 9 salmos, típicamente son 9 salmos con 3 lecturas, que fíjense, en esta época de Cuaresma es muy bonito, porque las lecturas del final es una explicación del Evangelio del día, porque acuérdense que en esta época de Cuaresma, cada día tiene una misa propia. Es diferente la misa del lunes que la del martes, que la del domingo.
Y todos estos 40 días son para ir preparando con estas lecturas y estas meditaciones para la Semana Santa. Y es en Maitines. Maitines recoge explicaciones breves, particularmente de los santos padres de la Iglesia o de algún doctor de la Iglesia, acerca de este pasaje de la Biblia en particular, ¿no? Y realmente es enriquecedor. Si no puedes ir a misa, lees esas lecturas de Maitines y te va dando una especie de idea. Y hay veces que esa misma lectura puede guiar tu oración y tu meditación del día. Que eso es lo que hacían los monjes. Que esas lecturas de Maitines les servían para meditar en su rato de meditación, de su oración personal, ¿no? Pero, bueno, es Maitines, que es la primera, luego sigue Laudes, que son sus 5 salmos, luego sigue prima, tercia, sexta y nona. De estas 4 horas, la más grande es prima, porque prima usualmente incluye, o cuando menos en la versión digital que les recomendé, algo que se llama el martirologio romano. Y en ese martirologio romano se leen los santos o los mártires que se celebran. Que luego hay santos que uno dice, ¿y este qué? Pero están consagrados en el martirologio que mandó a escribir el Papa San Dámaso, que de repente uno se encuentra ahí con San Audifax y Santa Hildegunda de Hildenburg o algo así, ¿no? Y te da como un poquito, fue martirizada y no sé qué, no sé cuánto. Pero hay veces que ni siquiera eso, hay veces que nada más lo nombran, ¿no? O hay veces que son santos que se han perdido en las costumbres y en las tradiciones, y hay un pueblito en las montañas suizas donde hay una capilla a San Audifax o alguien así, ¿no? Pero es de las horas menores es la más larga porque tiene ahí el martirologio. Yo no estoy obligado a rezar el martirologio porque se lee públicamente, se declama, se hace como una oración todo. No es como, pues, para tu información, si te daba comezón la curiosidad que santos se celebraban hoy, no es para eso. El martirologio en prima es también una oración, porque esas vidas de mártires y de santos son una alabanza a Dios misma, ¿vale? Igual que el Evangelio no solamente se proclama en la misa, se reza, porque la vida de Cristo fue una alabanza también, ¿no? Pero bueno, entonces la hora de prima es la más larga y tiene además un poquito más de cosas que están allí. Las horas más sencillas, que a lo mejor ustedes pueden empezar a rezar estas horas litúrgicas, tercia, sexta y nona, simplemente como para lo mejor empezarse a acostumbrar a cómo es el rezo. Sería a lo mejor muy bonito si a algunos de ustedes se les ocurriera juntarse a rezar alguna hora canónica. Y a lo mejor no tiene que ser en vivo, a lo mejor lo pudieran hacer en Zoom, ¿no? Y fíjense, algo que es interesante, ustedes podrían simplemente rezar, pues así en silencio, ¿no? Los salmos. Pero quienes tenemos la obligación de rezar, los religiosos, las monjitas, los curas, nosotros necesariamente, y esto los digo como una curiosidad litúrgica, yo necesariamente tengo que enunciar las palabras y tiene que pasar aire. Tengo que estar, porque yo no puedo hacerlo en silencio, porque yo siempre que rezo el oficio, lo rezo en nombre de la iglesia. Entonces es una oración pública, entonces tiene que ser audible. Ajá, necesariamente por su naturaleza. Igual y si estamos en la hora santa, pues ni modo, te va a tocar escuchar los rezos del Padre Joel, que debe estar ahí. Pero no es por molestar, es porque tengo la obligación de rezar audiblemente, públicamente, el Salmo. Ustedes podrían rezarlo en silencio, de manera privada. Pero cuando ustedes rezan de manera privada, es como si se montaran de caballito a la oración de todos los clérigos y de todos los religiosos del mundo.
y ganan también méritos a través de esas oraciones. Y robustecen el coro de las voces que alaban a Dios en su iglesia militante. Es algo muy bonito. Y luego, los salmos sí que hay veces que pueden tener como, cuando los reza uno, pueden tener una especie de frialdad o alguna especie de sed, como una especie de, como a lo mejor como que no nos dice nada en ese momento. Por ejemplo, laudes de mañana, el primer salmo, ¿no? El Señor reina vestido de majestad, el Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila, tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. O sea, así, y dicho un poquito así nada más, como que, pues sí, ya sabía que Dios es todopoderoso, rock and roll. Pero la idea es que también, con el paso del tiempo y con el rezo devoto de los salmos, tu trono está firme desde siempre. Desde que Dios es Dios, desde siempre, Él es todopoderoso y desde siempre ha querido que yo esté aquí. Y entonces esos salmos que suenan huecos, vacíos, fríos, empiezan a tomar consideraciones distintas cuando los rezamos devotamente, ¿no? Esto no quiere decir rezarlo como algunas señoras que rezan el rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y uno quiere matar a la señora, ¿no? O al contrario, demasiado rápido, ¿no? O sea, simplemente un rezo normal, ¿no? Pero que sea con la intención de estar alabando a Dios, sí que puede empezar a hacer mella en nuestra alma. Y de hecho lo hace, ¿no? Y consideren que la oración del oficio divino, al ser oración pública y oficial de la iglesia, es, junto con la misa, la mejor manera de hacer oración, la que tiene de suyo más valor, ¿vale? Y luego, fíjense, ese es el oficio que les puse, es el oficio que rezamos los clérigos. Pero si le dan para atrás, denle para atrás. ¿Ya le dieron para atrás? Sí. Vayan a la primera pantalla. ¿Ya? Vean, dice Rúbricas 1960. Se van a ir hasta abajo, hasta mero abajo. Y una partecita que dice Officium Parvum Beate Mariae Virginis. Le van a picar allí. No los veo picándole. ¿Ya le picaron? Sí, hasta mero abajo. ¡Plip! Ajá. Hasta mero abajo van a ir a la página de inicio, donde vienen las diferentes menciones, donde dice Rubrics 1960. Van a elegir como lenguaje segundo el español. ¡Plip! Y luego hay una parte donde dice votives. Ahí donde dice votives, se van a ir hasta abajo y le van a picar donde dice Officium Parvum Beate Mariae Virginis. ¿Ya le picaron? ¡Ay! Alguien ayúdele. Ajá. Sí, está bien. Virginis tempore septuagesime usque sabato santo. Muy bien. Ajá. That's what I want, sí. Ajá. Eso es lo que quiero. Ahorita subimos un tutorial en YouTube. Ah, sí. Sigue esta pantallita. Ajá, sí. Le van a picar otra vez donde dice laudes, ¿no? Allí. Ajá. Ahora, este oficio, esta colección de salmos, se llama el oficio parvo. Antes se acostumbraba a rezar diferentes tipos de oficios parvos. Parvo significa chiquito, ¿vale? Había un oficio parvo de Nuestra Señora, un oficio parvo de San José, un oficio parvo del Sagrado Corazón. El más popular, el más común y el más antiguo es el oficio parvo de Nuestra Señora.
El oficio parvo de Nuestra Señora tiene las mismas horas canónicas. Maitines, laudes, prima, tercia, sexta, no, vísperas y completas. Pero es más chiquito. Tiene menos salmos, tiene menos himnos y cambia menos. Porque, por ejemplo, el oficio que nosotros rezamos va cambiando dependiendo de la temporada litúrgica, si es Septuagésima, si es Cuaresma, si es Pascua, si es la octava, o sea, cambia mucho. Y la idea del oficio parvo es que sea más sencillo y más breve. Por eso se llama parvo. Y antes, los que eran terciarios, los que eran miembros de las órdenes terciarias, había algunos que adquirían la obligación de rezar el oficio parvo. Por ejemplo, alguien que se hacía cofra de Nuestra Señora del Carmen, que se hacía terciario de Nuestra Señora del Carmen, había algunos que tenían la obligación de rezar el oficio parvo de Nuestra Señora. Y era como una manera de unirse a los sacerdotes y a los religiosos profesos y como seguir esa misma especie de ritmo del día, esa misma devoción por los salmos, esa misma devoción por la oración pública. Y esto es más fácil. Yo cuando empecé a rezar el oficio, antes de que entrara al seminario, empecé rezando el oficio parvo. Y rezaba nada más laudes, porque lo demás me da un poquito de flojera. Y sí que está más fácil. O sea, no hay tantos cambios de página, no hay tanta complicación como en la otra especie de oficio, ¿no? Y ciertamente sí es mucho más fácil porque, bueno, en lo que uno agarra el camión y va de un lado a otro, sí que uno puede aventarse una obra canónica, ¿no? Es mucho más sencillo. Y si por ser más corto, y además tiene la peculiaridad de que los himnos, las antífonas, todo está muy dirigido a favorecer la devoción a Nuestra Señora. Todo. Cuando a lo mejor el otro oficio tiene las oraciones propias de santos, himnos propios de ciertos tipos de santos, confesores, obispos, mártires. No. Todo se trata de Nuestra Señora, ¿no? Y es una manera también como muy sencilla, muy fácil de seguir esa vida litúrgica, ¿no?, que tiene la Iglesia. Ahora, antes había otra colección de 150 rezos que le decían la salmodia del pueblo, para aquellos que no tenían chance de seguir ni el oficio parvo ni el oficio mayor de los clérigos, o aquellos que no podían leer latín o no sabían leer y escribir, pero de todos modos querían unirse a la oración pública de la Iglesia y ser parte de ese coro de la Iglesia militante que constantemente alaba a su Creador. Decían 150 Aves Marías. Y eso es lo que le decimos ahora el rosario. 150 salmos, 150 Aves Marías. Ahora lo partimos en 3 y decimos 50 por día. Pero era también una manera el rosario de unirse, como de hacerle caballito a esa oración pública que hacían los monjes y los clérigos. Y que de hecho, pues bueno, yo tengo la esperanza de que todos los que estamos aquí rezamos nuestro rosario diario. Entonces, si alguna vez, por eso es como muy bonito, pues a mí me gusta mucho, yo prefiero personalmente mantener la costumbre de tener 3 juegos de misterios, porque son 150 Aves Marías, que se unen a esos 150 salmos, que están en la Biblia, que rezaron los santos de antiguo, junto con los santos de la Nueva Alianza. Entonces, es un vínculo no solamente al año 1200 con Santo Domingo, sino que el rosario mismo, esa devoción a María, también me vincula al primer templo, me vincula a las alabanzas del Antiguo Testamento, me vincula
a la boca misma de Cristo que rezaba esos 150 salmos. Me vincula a todos los monjes, santos y religiosos que han pasado por la historia. Por eso yo prefiero 3 juegos de 5 misterios, para que completen los 150 Aves Marías, que hacen como ese espejo con los 150 salmos. Si alguien quiere agregar otros 5 misterios, rock and roll, ¿no? Pero a mí me gusta que sea así. No estamos obligados a que sean 150 o a que sean 200. A mí me gusta más que sean 150, por ese simbolismo místico que tienen, ¿no? Y en la vida espiritual, el que no avanza, retrocede. Espérame. Ahora sí, dígame. ¿Qué me quiere preguntar? Sí, no, si yo tengo micrófono, usted también. Vamos a hacer el ridículo juntos, usted y yo. ¿Esas 150 las termina con las letanías o hasta el final la letanía? ¿A qué se refiere? Bueno, reza como... ¿Del rosario? El rosario. Hay veces que digo la letanía, hay veces que no. ¿En cada una y si no hasta el final? No, hay veces que no los digo. No, ok. O sea, el rosario es Padre Nuestro, 10 Aves Marías, Gloria. Padre Nuestro, 10 Aves Marías, Gloria. 5 veces. O 15 veces, si lo quiere rezar uno completo. Las letanías, el credo y el Padre Nuestro antes de empezar. Todas las demás oraciones que están alrededor de esos Padre Nuestros y esos Aves Marías y esas Glorias son absolutamente opcionales. Por eso yo digo que el rosario se puede rezar en 15 minutos. ¿Sí? Pero pues si ya uno está rezando con la abuela, pues uno se tarda 40 minutos, ¿no? Con todas las oraciones adicionales. No, sí, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo. Y que además, bueno, decir las letanías y todo eso también es muy bonito. Y luego las mismas letanías a uno lo pueden llevar a meditaciones interesantes. ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? El caballero del fondo, por favor. Hola, padre, buenas noches. Buenas noches. El oficio divino cambió su nombre a Liturgias de las Horas del Pueblo después del concilio, porque yo, bueno, suelo rezar las liturgias de las horas del pueblo porque pues, mi mamá las rezaba y se me pegó, pues. Pero sí están modificadas y yo rezo las que no, las que acaba de usted mencionar. Pues mira, ahora sí que a lo que quieras. No, no te creas. Sí, el orden de los salmos cambia un poco y sí están un poco podadas las horas. Y por ejemplo, las horas intermedias, prima, tercia, sexta y nona, son iguales. O sea, no hay una diferencia entre una y otra. Simplemente se repiten. Y en los sacerdotes que siguen, que hacen el oficio moderno, diciendo una hora intermedia, dicen las 4. Yo creo que se hizo eso como para intentar facilitar que los sacerdotes de parroquia pudieran cumplir con su obligación de decir el oficio. Sí hay cosas que a mí me gustan mucho que están en el oficio del 60, los himnos, las oraciones colectas, algunas cosas que sí fueron podadas, que a mí me gustaría compartirla con todos y yo preferiría que todos lo hicieran así, pero si tienes tu librito verde o rojo, que yo también lo tenía antes, y ese es el oficio que estás acostumbrado a rezar, puedes hacerlo. Y está bien. ¿Y en físico lo venden, el que usted nos acaba de poner? ¿O no? Sí lo venden, pero cuesta 300 euros. O sea, ¿también vienen varias secciones? Ajá, está dividido en 2. El del 60 está dividido en 2. El Divino Aflato está dividido en 3. Y si te vas al anterior, está dividido como en 4.
porque tiene más lecciones y más cosas. Hay una versión que se llama el diurnal. El diurnal es más barato, hay diurnales chiquitos que nada más están en latín, que esos cuestan unos $30, $30, 40. Hay unos chiquitos. A lo mejor has visto a Paco. ¿Se acuerdan de Paco? Sí. Paquito, que lleva un librito así chiquito, chiquito, chiquito. Es un diurnal, que son todas las horas del oficio menos maitines. O sea, es de laudes a completas. De laudes a completas. Pero nada más en latín. Ajá. Ay, ¿no sabe latín? Ay. No, pero esa es la manera más fácil de encontrar. Hay algunas traducciones que a lo mejor puedes encontrar en Google Books, que puedes imprimir. La copia no es la más clara, pero hay algunas traducciones en Google Books. Hay un oficio divino que edita una casa editorial que se llama Baronius Press, pero ese está latín-inglés. Y también es un poco costoso, pero si lees inglés más o menos bien, puedes utilizar el oficio de Baronius Press, que varios de mis compañeros, cuando estábamos en el seminario, utilizaban ese oficio divino. Aunque sí, me parece que es como la manera más práctica, utilizar en tu tablet o en tu teléfono, irlo siguiendo aquí. Yo odio leer en el teléfono, pero hay veces que no hay otra opción, ¿no? Sí. Gracias, Padre. A ver, una pregunta. Digo, ¿qué es lo mejor? Primero leer por decir laudes y después un momento de silencio y quietud para reflexionar en eso, o al revés. Ahora sí que mucho depende de su rutina, ¿no? Yo usualmente en la casa y también en el seminario, primero cantábamos laudes y después teníamos nuestro rato de oración personal. En particular porque, bueno, en la casa y en el seminario cantábamos coralmente. Nos dividíamos en dos y literalmente cantábamos el oficio. Y eso sí que a las 6:45 le ayuda a uno a estar un poquito más despierto, ¿no? Que también tiene un poquito, en las casas monásticas, sí que tiene un poquito ese propósito también, que fuera cantado y que fuera coral y tal. Y sí ayuda mucho primero a hacer esta lectura de los salmos y después tener algo que meditar. Que siendo al contrario, pues es un poco contraintuitivo, o uno puede, si usted quiere meditar acerca de un tema distinto que no sean los salmos, o sea, tiene la libertad de hacerlo y después leer alguna hora del oficio, está en la libertad de hacerlo. Y hay un orden específico, o sea, es que viene Maitines, laudes, primera, tercia, o sea, ¿hay Mire, horas en específico? el orden en el que se dicen es el orden que está allí. Maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Ese es el orden en el que se dicen. Pero yo no les voy a decir a todos ustedes que sigan un orden monástico y que inviertan 1:15 de su día para leer todo el oficio divino. A lo mejor si logran decir laudes en la mañana, es excelente, ¿no? O lo que les decía ahorita, si dicen alguna hora intermedia, prima, tercia, sexta o nona, es para que empiecen a acostumbrarse al uso del oficio y a la estructura de las oraciones y tal, pues es suficiente. O a lo mejor pueden empezar a rezar completas, que es mi hora favorita del día, completas, porque ya después me voy a dormir. Nada, se crean. No, porque en sí es muy bonito, es muy, muy, muy bonito. Y cuando uno lo asocia ya con la música que tiene, es muy encantador el oficio de completas. Es lo más bonito, completas. Ajá.
Me encanta. Pero bueno, ¿qué les voy a decir? ¿Contesté su pregunta? Ok, vale, de acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? 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 ¿Va a dejar tarea, profe? No, venga. Vale. No, ya empezaste. Estamos ansiosos de escuchar tu pregunta. Perdón. Ajá. Sí, tengo solo un tiempo para rezar una coronilla de la Santa Faz, por ejemplo, o rezar nona. Usted habló que es mucho más valiosa por ser oración litúrgica, el oficio divino. Sí. A pesar de que haya una oración así muy predilecta. Sí, mira, aquí el siguiente tema es la oración personal. Y es como... hay una como especie de suyo en sí mismo, por sí mismo, tiene mucho más valor la oración pública de la iglesia, de suyo, ¿no? Pero también el valor de la oración versa en muchas veces el acto de la voluntad y del intelecto que hacemos y de la cercanía que logramos con Dios en ese rato, ¿no? Y hay veces que la oración personal, aunque sea una oración vocal como la coronilla de la Santa Faz, o de la misericordia, o del rosario, que hay veces que esas devociones particulares personales que nos gustan mucho, pueden tener una especie, nos pueden ayudar más, ¿no? Porque sí que pueden elevar nuestra alma de una manera más pronta, ¿no? Como les decía, hay veces que los salmos, pues a lo mejor estamos todos tirados a la calle, tristes, enojados, y qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Dices, qué alegría, qué alegría, qué alegría. Y es difícil como penetrar ese sentimiento que trae ese salmo, ¿no? O a lo mejor pasa lo contrario, ¿no? Que tuvimos un día fantástico y lloro mis penas al lado del río Jordán y no sé qué y no sé cuánto. Pues, mucho penar, ¿no? Entonces hay veces que tenemos la libertad de elegir entre algo que de suyo tiene más valor o algo que a nosotros nos ayuda más. Y como decía al principio, si nos casamos demasiado con un método o con algo muy en particular, podemos estarnos entorpeciendo el crecimiento espiritual. Yo recomendaría que de suyo, si tienes tiempo de rezar el oficio, rezaras el oficio. Pero si el Espíritu te llama a rezar la coronilla de la Santa Faz, reza la coronilla de la Santa Faz, con toda libertad y sin ningún escrúpulo, ¿no? O sea, no es como, ¡ah, no dije nona! No. La coronilla de la Santa Faz me ayuda. Esto me ayuda en este momento. En particular, si no eres religiosa terciaria o no tienes una regla de tu director espiritual que estrictamente te esté indicando rezar una hora en particular, o eres sacerdote o monja o monje, porque yo, si tengo que elegir entre rezar la coronilla de la Santa Faz o una hora canónica, yo tengo la obligación de decir la hora canónica. Porque si yo no rezo el oficio, yo peco. Si ustedes no rezan el oficio, pues supongo que no han rezado el oficio en muchos años y no ha pasado nada, ¿no? Pero si yo falto al oficio, yo peco. Y si falto a ninguno de los oficios mayores, peco mortalmente. Si falto a maitines, alades o a vísperas, eso para mí es pecado mortal. Pero si ustedes no lo hacen, pues bueno, entonces yo, si tengo que elegir entre el rosario y el oficio, tengo que elegir el oficio. Tú, si tienes que elegir entre el oficio y la coronilla de la Santa Faz, y la coronilla de la Santa Faz es algo que en ese momento particular te está entregando muchas gracias, la coronilla de la Santa Faz. Aunque sí sería... No, no te creas. Pero bueno,
¿Alguna otra pregunta? Coronilla de la Santa Faz. Gracias, padre. Solo para aclarar, viene ahí entre las indicaciones de repente hacer reverencia, hincarse, persinarse. Ujú. Hay por ahí otra que es como una cruz con dos, solo para saber cuántas indica dentro del oficio Ok. por hacer gracias. Vale. La cruz roja de al principio, esa es siempre de signos, ¿no? Los asteriscos que están allí puestos entre cada versículo de los salmos le dicen pausa meditativa, que es cuando eh, cantado en coro, Gloria Patri et Filio, Espíritu y Santo, es como una pausita entre cada parte del versículo y cada parte. Nosotros, si no estás cantando en coro, no estás obligado a guardar esa pausa meditativa, pero sí, esas pausitas luego te pueden ayudar como a marcar ciertos momentos en el Salmo. Y luego, por ejemplo, aquí hay al final una B rara que tiene una R rara como tachada, como cruzada. Eso significa que esa parte es un versículo y un responsorio, ¿no? Si lo estás rezando privadamente, eso implica absolutamente nada, ¿no? Lo que implica es que Gloria Padre, o sea, donde está la B chiquita es de un lado del coro o una persona que lo está diciendo, y la R cruzada es la otra persona o la otra parte del coro que lo va a contestar, ¿no? Hay en algunas ocasiones, para algunas fiestas especiales o para algunas oraciones en particular, donde dice, aquí se hinca la persona, o flectamos lleno, o ese tipo de cosas. Si se están rezando los oficios en privado, no hay una obligación estricta de seguir ese gesto. Hay personas a las que les gusta, pero no hay una obligación estricta, ¿no? Por ejemplo, aquí, reverencia, que sea una pequeña reverencia, ¿no? Entonces dice, benedicite anania saria misa del Domino, laudater super exaltatio in secula. Cuando nosotros lo cantamos en coro, nos quitamos el birrete y hacemos una inclinación. Pero si ustedes lo están rezando en privado, pues no van a ir en el tren ligero y benedicite anania saria misa. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo. Y de hecho, si les ayuda la devoción, es algo de hecho muy bonito de hacer. Y a lo mejor no es una reverencia completa, pero sí un gesto de cabeza, que a lo mejor te ayuda a entrar a esa atmósfera de oración. Eso está muy bien. Pero sí, en esta página, usualmente, la mayoría de las instrucciones sirven si se está rezando a coro o cuando hay alguien más que está respondiendo, pero si estás rezando tú privadamente, simplemente se reza de corrido. Y las cruces grandes son esto, las cruces chiquititas que parecen como una daga, es como una cruz sobre el pecho nada más, pero cualquier otra instrucción es superflua cuando se reza en privado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Vale. Independientemente de laudes y demás, ¿el rosario es sí o sí? Porque a lo mejor entendí mal. Mire, el rosario es opcional para todo mundo. No hay una obligación estricta para nadie de rezar el rosario, a menos que se haya hecho un voto estricto de rezar el rosario o uno esté obligado de alguna manera o de otra, como algunos religiosos lo están. Pero, ciertamente, yo recomendaría que si no vas a hacer otra cosa en tu día, apartes 15 minutos para rezar el rosario. Y si no puedes rezar un rosario completo, reza un misterio. O sea, pero que cuando menos que esas cuentas del rosario estén en la mano, que no pase un solo día sin rezar el rosario. Porque a Cristo a través de María y al corazón de María se llega a través del rosario. Entonces, ¿se puede pasar un día sin rezar el rosario? Trágicamente, claro que sí. ¿Uno peca mortalmente si uno no reza el rosario? Pues no.
lo mejor que puede hacer uno en su día, si no hay otra, o sea, un mínimo indispensable espiritual, rezar el Santo Rosario, tremendamente, claro que sí. No es obligatorio, pero si tiene 15 minutos de sobra, son 15 minutos que eternamente los va a agradecer. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿No? Bueno, vamos a terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me amas y me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Per intercessione Sante Maria Colonna, Sante Petre, Sante Teresi, et omnium Sanctorum benedictione potenti, Patris et Filii, Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.